B2B Sales Podcast. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Cris, bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí a grabar un nuevo podcast para compartir esos conocimientos que hemos adquirido en nuestra vida de Agile Coach con esta gran comunidad. Sí. ¿De qué crees que podemos hablar hoy, Pilar? Pues mira, venía pensando que podíamos hablar de esas RFPs, de esas ofertas o pliegos de millones y millones de euros, que cuantos más millones más complicada era la oferta. Y pensaba, esto es parecidísimo cuando tienes un puzzle de 5.000 piezas, ¿no? Y dices, madre mía, ¿por dónde empiezo, no? Y ese es el tema que te traía. Pues me parece muy buen tema y además el símil que has hecho del puzzle, ¿no? De 5.000 piezas. Además, nosotros, o yo recuerdo cuando tenemos que montar algún puzzle de estas características, al menos en mi casa lo intentamos hacer en familia, por eso de tener más de un punto de vista y que no se nos quede ninguna pieza colgando. Así que, ¿qué te parece que hablemos de cómo montar un puzzle sin que nos explote la cabeza? Me parece muy bien. Pues mira, primera cosa que nos puede servir a la hora de montar este puzzle, y es que nada más que tengamos la documentación y la información de ese pliego, la compartamos con todos los implicados, para que todo el mundo entienda la necesidad de nuestro cliente, es decir, cómo tenemos o cómo tiene que quedar ese puzzle. Y aquí una cosa que parece menor, pero que puede marcar la diferencia. Dime. A ver si te suena. Venga. En vez de mandar un correo a 1000 destinatarios con la información, ¿qué tal si paramos un momentito a pensar cuál es ese equipo de trabajo que tiene que estar sí o sí en la elaboración de la oferta? Tiene que ser un equipo de trabajo con visión end-to-end, es decir, que nos pueda aportar desde el diseño de la solución hasta la implantación de la misma, para tener, lo que decíamos antes, todos los puntos de vista. Muy bien. Montemos ese equipo de trabajo e incluyamos solamente aquellas personas que sean clave, que vayan a aportar. Puede ser que más adelante veamos que nos ha faltado alguien, no pasa nada, lo volvemos a incluir. Y así nos evitamos esos mails, ¿no?, que todos hemos recibido con miles de destinatarios y que además muchas veces, como hay tantos, no te das por aludido o como están tus jefes en copia, piensas, bueno, pues ya me dirán qué necesitas de mí, ¿no? Justo. Pues esto de lo que estamos hablando, Cris, a mí me suena a transparencia. Total. Compartir la documentación con todos, que todos tengamos la misma información. Entonces, si te parece, vamos a seguir transparentando. Venga. Vale. Pues para seguir transparentando, lo que se me ocurre es, una vez que ya todos tenemos esa documentación, montemos una sesión de discovery o lo que llamábamos un kick-off, donde ahí busquemos como objetivo en que todo el equipo esté alineado respecto a un mismo propósito, ¿no?, que lo tengamos claro y lo compartamos. Ahí, ¿qué te diría que es importante? Pues es muy importante que las personas que asistan a esa sesión puedan sentirse partícipes, que compartan sus ideas, que puedan plantear sus dudas y que se sientan parte integrante del equipo, ¿no? Esos son algunos de los tips que podríamos ver. Pero lo que es para montar la sesión, ¿qué podemos hacer, Cris? Pues mira, me gusta mucho esta sesión y además el nombre que tiene, ¿no?, este de Discovery, porque ¿qué significa? Pues es una fase de descubrimiento, ¿no?, donde todo el mundo tiene que ir alineado en lo que vamos a cometer. Entonces, algunas claves a manejar en esta sesión y de la que no nos podemos ir sin tener claro es: tenemos que compartir la estrategia con todos los miembros del equipo, ¿vale? Hacia dónde vamos y, súper importante, cuál es el objetivo que nos hemos marcado. Ese objetivo hay que aterrizarlo bien, que todo el mundo lo entienda y lo sienta como suyo, que sabes que al final somos integrantes de muchas áreas y cada uno a veces trae pues, su propio objetivo, ¿no? Tenemos que hacer una labor de alineación. El objetivo, a ser posible, vamos a intentar que esté visible durante toda la sesión en algún sitio, bien sea en un tablero visual, en una PPT, lo que queramos. Qué buena idea. Y dirás, ¿por qué? Sí. Bueno, pues porque durante esta sesión nos puede suceder que tengamos muchas conversaciones, y a veces nos pasa, que nos llevan a muchos puntos, ¿no? Y a veces perdemos el foco de lo que estamos hablando. Pues bien, cuando perdamos el foco, volvamos al objetivo, que lo tenemos ahí visual, y así nos evitamos tener conversaciones que a veces no aportan mucho valor. Qué buen tip. Más cosas que tenemos que tener en cuenta en esta sesión. Es importante compartir con todos ese calendario de hitos que nos van a permitir avanzar a buen ritmo en la preparación de la oferta.
y donde estén marcados los momentos de la verdad, ¿no? Cuándo tenemos que pasar ese comité, hasta cuándo tenemos para hacerle preguntas a nuestro cliente, si tenemos que contactar con otros proveedores, ¿no? Que lo tengamos todos muy claro. Otra cosa que podemos trabajar en esta sesión es identificar los riesgos, es decir, aquellas cosas que nos pueden pasar y que van a dificultar la buena marcha del proyecto o la consecución de nuestro objetivo. Teniendo antes, ¿no? o pensando en cuáles son los posibles riesgos que nos vamos a encontrar, en el caso de que nos los encontremos, tendremos una capacidad más ágil de adaptarnos a lo que nos pueda venir. También podemos identificar posibles dependencias que tengamos a la hora de elaborar nuestra propuesta, dependencias pues, entre servicios, dependencias con otras áreas, lo mismo, ¿no? Para que cuanto antes veamos qué dependencias tenemos, antes podamos salvarlas. Genial. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y también te diría que como buscamos hacer las cosas de manera diferente, pues vamos a seguir haciéndolas, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo, el resultado siempre será el mismo. Entonces, con todo esto que nos has dicho y esos acuerdos, ¿no?, que vamos a llevar, vamos a ver cómo nos sincronizamos, cómo nos comunicamos, etcétera. Una de las claves que hay es que el equipo que va a conformar, que va a trabajar en esa oferta, establezca unos puntos de sincronización, que sean semanales o diarios, eso ya el equipo lo decidirá, qué cadencia necesita, ¿no? Y esos puntos de sincronización son para poder contar nuestros avances, resolver esas dudas o esos impedimentos que estabas comentando, hablar de esos próximos pasos, oye, ¿cuál va a ser el siguiente, ¿no? Entonces esos son esos puntos de sincronización, pero ojo, tienen que ser cortitos, o sea, hablamos de 15-20 minutos. Entonces ahí solamente nos vamos a enfocar en eso, dudas, impedimentos, avances, solo en eso. Si algún tema nos requiere de mayor profundidad, deberemos sacarlo de esa sesión y llevarlo a un monográfico en el que ya solamente intervendrán las personas que tienen que acudir a este para resolverlo, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir reducir la incertidumbre del equipo, porque sabemos cuándo y dónde tenemos el espacio para llevar nuestras cuestiones, ¿no? Por eso debe quedar convocado. Desde el comienzo del trabajo hasta que entreguemos la oferta tienen que quedar convocadas, siempre los mismos días y a las mismas horas, para que no haya ninguna duda. Y así que conseguimos que todo el mundo sepa esas piezas del puzzle que estábamos hablando, cuántas están montadas. Qué bueno. Me gusta mucho el concepto que traes de reducir la incertidumbre, porque muchas de los tips y de las cosas que contamos justamente persiguen eso, ¿no? Aliviar un poco ese día a día. Oye, pues Pilar, yo creo que estamos hablando, como tú bien decías, de transparencia, de compromiso, este concepto de reducir la incertidumbre. Vale, y ahora que ya tenemos acuerdos, que además es muy importante lo que estabas comentando, ¿cómo hacemos para engranar todas estas cosas, ¿no? Parece fácil, pero no creo que lo sea. Cuéntanos. Pues mira, sabes que en Telefónica trabajamos con una herramienta colaborativa muy potente, que es el Teams. Probablemente en otras compañías se trabaje con otras, incluso hay herramientas también a nivel web súper interesantes, pero nosotros utilizamos Teams. Total, entonces, somos súper fans. ¿Qué potencia nos da el Teams a la hora de también ayudarnos a colaborar mejor? Pues mirad, os vamos a dar también algunos tips, ¿vale? Primero, monta un equipo de Teams. ¿Vale? Le puedes poner incluso el nombre del pliego o de la RCP en la que vais a trabajar. Qué bueno. En este equipo incorpora a todas aquellas personas que van a trabajar en la oferta, lo que hemos dicho, ya tenemos el equipo, les incorporamos ahí. ¿Qué vamos a tener? Pues un mismo entorno, un mismo lugar que nos va a servir como punto de encuentro para sincronizarnos, para tener las conversaciones, que las podemos también tener en el mismo chat. Y una cosa súper importante, tenemos una pestaña de archivos donde podemos subir toda la documentación y tenerla visible en todo momento para todas las personas. Porque, Pilar, seguro que a ti te ha pasado, ¿cuántas veces hemos tenido que pedir un documento o nos han pedido un documento que hemos mandado por mail y que no encontramos entre la multitud de correos que tenemos? Total, y la verdad que qué mal sienta cuando te piden varias veces el mismo documento, ¿eh? Por no hablar del tema del versionado, ¿no? Bueno. de documentos, que yo creo que alguna vez alguna RFP que hemos entregado pasaba de las 2 cifras, o sea, Madre mía. eso era tremendo.
El trabajar con este tipo de documentos que tú estabas diciendo, con este archivo y esos documentos colaborativos, tiene varias ventajas. Uno, vamos a eliminar los tiempos de espera. ¿Cuántas veces no estabas esperando a que te reenviaran el documento para tú continuar sobre él? De esta manera podemos trabajar varios en el mismo documento, con lo cual es una ventaja. Y además de todo, evitaremos llegar a la versión 1000 del documento, lo cual también es muy importante. Pues otra cosa que te traigo, que yo creo que esta es una de los descubrimientos que hemos hecho que me parece súper importante. Dentro de ese equipo de Teams que tú hablabas, ¿no?, que lleva ese nombre de la RFP o del pliego, puedes incluir un calendario. Sí. Esto es fantástico. Puedes incluir un calendario donde tú puedes incorporar y además trabajarlo de manera colaborativa, todos pueden incluir en él, ¿no? Y puedes enviar las convocatorias, o sea, es increíble. Y ahí podemos tener para todos visible pues los momentos de la verdad, ¿no? Esos momentos clave en la elaboración de esa oferta, cuándo se presentan las dudas de la RFP, qué comité tenemos que pasar, en qué fecha, cuándo hay que entregar la oferta, alguna reunión con cliente o con proveedor que es muy clave. Lo tendremos todos y conseguiremos que todo el equipo sepa esas fechas y estar alineados respecto a esas fechas. Es muy importante eso. Pues me gusta mucho porque además eso lo que nos va a evitar es que estemos constantemente, oye, ¿cuándo teníamos que hacer esto? Oye, ¿cuándo era la fecha? ¿No? Vas ahí a ese espacio común y está todo reflejado. Pues te voy a contar una cosa más, ya como guinda. Estamos todos sincronizados con nuestro calendario, nuestras conversaciones, y si incorporamos al equipo de Teams un planner. ¿Sabes qué es esto? Cuéntame qué es un planner. Bueno, muchos de los compis ya lo sabrán y algunos los habrán utilizado y otros no, pero el planner es una herramienta también que la tenéis a vuestra disposición y que os va a permitir crear un tablero visual. Os aconsejamos con 3 columnas muy básicas de cosas que están pendientes de hacer, cosas que estamos haciendo y cosas que hemos finalizado. Si utilizamos el planner podemos incorporar ahí aquellas tareas en las que estamos trabajando. Puedes meter las tarjetas con la información que crees relevante en cada una de las tareas. Te la puedes autoasignar o asignársela a un compañero, de tal manera que si cualquier persona quiere saber en qué punto se encuentran las cosas que tenemos entre manos, entra en el tablero y de una manera visual y de un solo vistazo sabe en qué punto nos encontramos. Además es una herramienta muy potente para proyectarla en esas sincronizaciones que tú comentabas antes de 15 minutos, porque así mantenemos el foco en lo que estamos haciendo, lo que hemos terminado y si hay cosas que no hemos empezado, si deberíamos empezarlas porque nos pilla el toro. Qué bueno. Así que si hemos puesto en marcha alguno de estos tips, pues ya estamos listos para presentar la oferta con mucho éxito. Sí, y yo estoy pensando en todo esto, el cliente, no hemos hablado nada del cliente. ¿Es verdad? Es verdad. Pues aquí, ¿qué os decimos? Lo ideal sería que, según vayáis avanzando en esa oferta, en esa propuesta, sabemos que esto es difícil, que no siempre es factible, pero en la medida de lo posible pidáis feedback, que tengáis esos puntos con el cliente para asegurar que lo que estáis trabajando, que lleváis muchas horas y mucho esfuerzo, es lo que el cliente necesita y espera, que no nos encontremos que presentamos algo que no era lo que necesitaba o lo que estaba esperando, ¿no? Entonces ese feedback es muy, muy importante. Y vale, pues ya hemos presentado, con todo esto que hemos hecho la hemos ganado y lo que me está viniendo ahora a la cabeza es, ¿tú te acuerdas aquel momento en que ganabas esa oferta de un pliego de un montón de millones? Había un subidón espectacular, pero le acompañaba un nubarrón ahí pequeñito. ¿Tú te acuerdas por qué venía ese nubarrón? Pues lo estoy visualizando, Pilar. Era como, wow, hemos ganado, pero ostras, ahora tenemos que implantar. Y implantar es un dolor. Pues tenemos una buena noticia. Venga, dánosla. Si hemos aplicado alguno de los tips que hemos comentado en este podcast, ya tenemos el equipo sincronizado, reuniones ya diarias y todos organizados en cuanto a un objetivo. Pues ¿qué nos queda? Seguir con lo mismo que tenemos. Ya tenemos también las herramientas, el equipo de Teams, pues ahora vamos a iniciar el proceso de implantación para que sea un éxito visión cliente y un poquito menos doloroso para nosotros. Pues sí, y además de todo, ¿sabes lo que podemos hacer en esta fase? Porque aquí el cliente ya tiene que empezar a hacer trabajos, le podemos incorporar al equipo y a lo mejor puede formar parte de algunas de nuestras sincronizaciones o planificaciones, de modo que trabajemos como un único equipo con el cliente, lo cual es muy potente. Con todo lo que hemos visto,
vamos a conseguir ser mucho más eficaces, a aportar mayor calidad a nuestras propuestas y a que el cliente perciba esa calidad, que al final no deja de ser nuestro objetivo, ¿no? Y espero que con estos tips que os hemos dado os simplifiquemos un poco la vida, que al final también es de lo que se trata. Justamente. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias. B2B Sales Podcast.